Miren, el hecho que hayamos seleccionado a Colombia es porque es uno de los países en Latinoamérica que se ha sumado a Ecuador, a Chile, a la acción de masa que se ha desarrollado y está en desarrollo en Bolivia, también a un desarrollo de un movimiento, una rebelión de masas que ha puesto en la picota, ha puesto en el banquillo al gobierno de Duque y al conjunto del régimen político colombiano. ¿Qué es lo que ha dado lugar, digamos, a este proceso? Si ustedes lo van siguiendo, el 21 de noviembre se convocó a un paro nacional que no tenía el apoyo del transporte ni del comercio. O sea que el pronóstico para algunos, al no parar el transporte, al no parar el comercio, bueno, sería un paro educativo, un paro de algunos sectores. Y bueno, se formó una especie de coordinador a favor del paro, que era una mezcolanza de la burocracia de la CGT, de allá de la llamada Central Obrera, de unos 40 o 50 sindicatos, de los movimientos de la juventud, de las centrales universitarias, de ciertas organizaciones representativas del movimiento indigenista, organizaciones de derechos humanos, y ellos fueron los que lanzaron la convocatoria del paro. Y a medida que se aproximaba el 21 de noviembre, la tensión se fue, digamos, creciendo en la idea de que no había que abrirle una zona liberada para que un paro pudiera abrir con puerta de una lucha social que después no se la pudiera contener. Y entonces, bueno, hubo represión previa, hubo despliegue policial y militar en las grandes ciudades, hubo declaraciones que le hicieron públicas de bandas parapoliciales, de grupos parapoliciales que tienen, digamos, que están reconocidos por el pueblo que son bandas criminales, de que iban a actuar en el campo de los manifestantes para provocar y ayudar a la contención y a la represión. ¿Claro? Bueno, a pesar de todo eso, el 21 de noviembre se produce un paro que desde las 4 de la mañana, si el paro empezaba a las 0 horas, desde las 4 de la mañana, trabajadores, jóvenes, etcétera, se lanzaron a realizar piquetes, cortes, distintas acciones que garantizaron el paro. O sea, lo que muchas veces garantiza un paro de transporte para que nadie vaya a laburar, esta vuelta lo garantizaron a través de una acción organizada en el cuadro de la lucha. Se convocaron a manifestación, o sea que el paro tuvo carácter activo, y prácticamente todas las grandes ciudades, desde Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, etcétera, todas hubo manifestaciones de centenares de miles de personas. El gobierno, en el mismo día del paro, tuvo que decretar el estado de sitio, militarizó prácticamente todo Colombia, cerró todas las fronteras, cerró y cercó, militarizando las grandes ciudades. Hubo enfrentamientos, en esos enfrentamientos hubo muertos, heridos, detenidos, etc. En la manifestación hubo más o menos cerca de 400 a 500 puntos de choque, de actos, de piquetes, etc. Bueno, mostrando la enorme radicalización. ¿Cuál fue el elemento que llevó a que
hubiera una acción de esta característica. Siempre y cada vez que no venía pasando nada de esta característica y se produce algo, bueno, para los escépticos, para los que nos siguen, o sea, que miran la realidad fotográficamente y no ven la película de la realidad, no ven la dinámica de las cosas que están pasando y cómo en esa dinámica el no pasa nada se transforma en un pasa todo. Es un problema de cómo se van acumulando contradicciones que en un momento estallan, es como los volcanes. Podés estar el otro día en Nueva Zelanda, estaban todos los turistas, los más panchos ahí, ¿no es cierto? Mirando, mirá el volcán que está muerto, este y el otro. Ocurrió la semana pasada. Y explotó el volcán, se lo llevó todo puesto. ¿Cierto? Bueno, ahí indudablemente los vulcanólogos no se dieron cuenta, estaban papando moscas porque esas cosas se detectan. Pero no pasaba nada. Vos ibas ahí, pasabas y mirabas como la catarata. No pasa nada. En determinado momento, lo que no pasa nada, por abajo, termina explotando. Y lo mismo ocurre desde el punto de vista de la acumulación de contradicciones sociales que terminan explotando. Y en Colombia, la razón de tipo general que ha empujado a la población a tener que ir a este tipo de luchas, que ahora después vamos a ver cómo ha continuado, obedece a los mismos motivos por los cuales salió el pueblo chileno, salió el pueblo ecuatoriano, han salido los pueblos en Europa, las huelgas que están ahora en Francia, en Hong Kong, en Irak, Irán, etcétera, etcétera. Y la crisis del capitalismo. Y la crisis del capitalismo porque el capitalismo trata de resolver y salir de esa crisis agravando todas las contradicciones y los antagonismos sociales. Entonces, la política que estaba llevando adelante Duque, que es el presidente colombiano, era una política que cuando uno la enumera parece la de Menem, parece también mucho lo de Macri. Tenía una política de supertarifazos, una política que fue uno de los elementos detonantes de establecer que los trabajadores de 18 a 25 años tenían que ganar un 25% menos del salario mínimo, un salario mínimo que ya era una miseria, pero se establecía un factor discriminativo, se le hacía una quita a la juventud. Entonces esto fue un factor indudablemente de irritación y que la juventud se volcara masivamente al paro. Una característica del paro no fueron solamente las movilizaciones, que fueron de centenares de miles de personas, sino que se ocuparon prácticamente todas las universidades de Colombia. La otra cuestión era de que el gobierno había lanzado lo que se llamaba el paquetazo, que incluía la privatización del sistema previsional, la privatización de grandes empresas eléctricas, bueno, lo que hizo Menem acá con Segua, ¿cierto? La privatización de las empresas de petróleo, una flexibilización laboral donde habilitaban el régimen de contrato por hora de los trabajadores. O sea que vos te pones un aviso, necesitamos laburo, y viene y te contrata por una hora. Y vos tenés que laburar por una hora y te vas. No tenés indemnización, no tenés estabilidad, no tenés continuidad, etc. Entonces una situación terrible. A eso se le sumaba, bueno, Duque, para los, como la camarilla que dirige el Partido Obrero, que considera que cuando no pasa nada, no pasa nada. ¿Cierto? Ellos son tautológicos. Ahora que estalló en Colombia, ahora dicen pasa algo porque pasa algo. O sea, no, al ver fotográficamente las cosas, en filosofía se habla
una visión metafísica de la realidad y no dialéctica, no lo lleva a poder fijar una política que haga una previsión de lo que está ocurriendo. O sea, si se van acumulando contradicciones y se agudizan, ¿no es cierto?, los intereses de una clase con respecto a los intereses de la otra clase, el pronóstico es que se va a agudizar la lucha de clase. Por una cuestión muy simple. Este es el Paco. El bueno. Este es el Paco el bueno. Después le tengo que hacer la despedida, hay que comprar una bebida porque se va de acá. Se va de acá porque ya está muy quemado acá, entonces. Bueno, entonces el tema es el siguiente: cuando se agudizan las contradicciones, uno puede hacer un pronóstico que se va a agudizar la lucha de clase. En cambio, si las cosas entraran en un reino de reactivación económica, de ampliación de derechos, esto y lo otro, eso actúa como una suerte de amortiguador para el que está dirigiendo el gobierno y por lo tanto la clase dirigente de la sociedad. Todos progresan los de abajo, entonces en alguna medida hay menor campo para desenvolver una lucha de clase que no sea de tipo puramente reivindicativa. Ven que las cosas andan bien, la gente puede ir a pedir cosas que tiene pendiente. Pero cuando hay una crisis y se agudiza, los reclamos de la gente, así sean por las cuestiones más tontas, las cuestiones más elementales, se transforman rápidamente en reclamos que cuestionan el orden vigente, porque precisamente el orden vigente, debido a la crisis, no puede satisfacer las cosas elementales. Y es lo que abre campo para que se cree un escenario de tipo revolucionario. Entonces, la dirección que tiene el partido nuestro, eso no lo puede analizar ni pronosticar, porque ellos consideran parte de que hay un planchazo de las masas y que la iniciativa estratégica la tiene el capital. En Colombia se venía de una situación donde durante 60 años o más, 70 años, existió un movimiento guerrillero, que eran las FARC, que llegaron a ocupar, como zona liberada de Colombia, un tercio del territorio. Otro tercio del territorio lo tenía dominado el gobierno constituido, el gobierno burgués, y el otro tercio era otra zona liberada por los paramilitares. O sea que uno tenía un país con una suerte de 3 estados y una descomposición total. Un movimiento guerrillero que era impotente para tomar el poder, por otro lado no se lo proponía. Un país, bueno, los paramilitares, que era un estado sin gobierno. Ellos actuaban, no sé si vieron la película de Netflix, lo de Narco, esto y lo otro, ahí están viendo cómo actuaban los paramilitares. Ellos directamente eran latifundistas que organizaban grupos de sicarios y se lanzaban directamente a matar a cualquiera que sea poseedor de tierra. No importa si era guerrillero o no era guerrillero. Lo que le importaba era acusar al que iban a matar, que era un guerrillero, lo mataban y le quitaban la tierra. Entonces, en Colombia se había producido una catástrofe social que solamente es superada por lo que está ocurriendo en Siria. ¿Cierto? Con la diferencia que en Siria hay una guerra que ha llevado a que haya habido el desplazamiento de cerca entre 8 y 10 millones de personas, porque han destruido las ciudades con bombardeos, etc. Y en Colombia
hubo el desplazamiento de 7 millones de campesinos en estas décadas de acciones paramilitares, las acciones, los bombardeos del ejército, la lucha de la guerrilla, etcétera. Bueno, hubo 7 millones de desplazados, que era también el asiento para que la guerrilla se pudiera desenvolver. Porque ¿cómo se autodefendían los desplazados? Organizándose con la guerrilla, armándose y enfrentándose. Si lo agarraban los paramilitares, directamente los hacían mierda. En el año 2016 se firmó un acuerdo de paz entre la FARC, no estaban todos los grupos guerrilleros, pero la FARC era el grupo más importante, con el gobierno que estaba en ese momento, que era el gobierno del presidente Santos, un coronel, un general del ejército, que era uno de los jefes de, digamos, de un ejército que tenía características genocidas en la lucha contra la guerrilla. Y Santos era uno de estos generales de la acción directa del ejército, no era un general de escritorio. El tipo se las arregló para llegar a un acuerdo de paz. El acuerdo de paz significaba la desmilitarización, la entrega de los territorios liberados por parte de la guerrilla y la integración del movimiento guerrillero a la vida civil, a la vida común, estilo otro. Y por lo tanto una suerte de amnistía, de un lado y del otro. Bueno, desde el 2016 para acá, el ejército y el gobierno aprovechó de que la guerrilla se había desarmado para avanzar sobre los territorios, expropiando a los campesinos. Hubo 210.000 más campesinos desplazados, hubo el asesinato de 800 líderes guerrilleros y sociales, 200 en este año. Los grupos paramilitares siguieron actuando en la zona donde ellos ya operaban. Y entonces, este elemento ha empujado de que el movimiento guerrillero que se desmovilizó estaba condenado a que los terminaran haciendo completamente pelota. Les quiero decir lo siguiente: antes de la FARC, no antes de la FARC, porque la FARC viene del año ya 1940, en la época de Menem, o sea, en la década del 90, apareció un movimiento guerrillero que era tipo montonero, o sea, que no se reivindicaba marxista, sino se reivindicaba nacionalista. Y se llamaba el M-19. Bueno, al M-19, que adquirió fama porque hizo una acción ocupando el Congreso Nacional, desde ahí tomó rehenes, se pactó esto y lo otro en la década del 90, bueno, lo liberaron, después armaron todo un acuerdo y fue la primera guerrilla que firmó un acuerdo de paz y de integración a la vida democrática. Bueno, los liquidaron a todos. Vean la serie Narco, ahí van a ver qué pasa, y los liquidaron a todos. ¿Cierto? Bueno. Esto, al final. ¿Eh? Ya lo contaste al final. No, pero es otro al final. Bueno. Se mueve todo el juego. Entonces acá se reiteraba esta cuestión. Por eso apareció de que todo un sector de varios miles de guerrilleros que se habían desarmado, esto y lo otro, rompen con el directorio de la FARC y se pasan directamente a retomar las acciones guerrilleras en el campo de Colombia. Eso por un lado. Por el otro, el ejército, ¿cómo sale a actuar? Con toda la furia y sabiendo que está debilitado, porque es una fracción pequeña de los guerrilleros, sale a bombardear zonas que supuestamente son reductos de la guerrilla, y en uno de estos bombardeos se ve que era una escuela, la bombardea y matan alrededor de 20 chicos, 20 chiquitos. Bueno, esto no fue noticia internacional, pero en Colombia se conoció y causó, digamos, una conmoción. Y fue un elemento porque todo el mundo lo responsabilizaba a Duque.
que no garantizaba que los grupos paramilitares siguieran actuando, secuestrando y asesinando líderes sociales, líderes indigenistas, gente de los derechos humanos, y ahora la Fuerza Armada le metía un bombardeo matando chiquito y no guerrillero. Entonces ese fue uno de los elementos disparadores. Y el otro elemento fue esta medida que le tomaron con respecto a la juventud, con el agravante de que la educación allá, la educación pública está arancelizada, es como la de Chile. Entonces son aranceles que hacen de que solamente un sector te mete en un cupo económico. Bueno, todas estas cosas se fueron juntando para que el volcán terminara de estallar. Y entonces es interesante porque el 21 de noviembre se convocó un paro de 24 horas. Sin embargo, toda la semana siguiente, el paro continuó con acciones, choques, manifestaciones, etc. Se acaba de convocar un nuevo paro nacional que ha tenido características también muy duras, muy combativas, muy radicalizadas, y el paro ya planteó que frente al pliego reivindicativo de no a los aranceles, que la juventud gane lo que tiene que ganar, no a la privatización, no al paquetazo, no a esto, no a lo otro, emergió la consigna de fuera Duque. O sea, el fuera Macri natural. Una lucha, no van a pedir fuera Santos, que ya fue, no van a pedir fuera, ¿cierto? Han planteado fuera Duque, que es el presidente. Y a partir de esa circunstancia, una huelga de tipo reivindicativa, que asume la característica de una rebelión, se transforma en una huelga política, que plantea, ¿cierto?, en la medida que se abre una acción de esta característica, la apertura de una situación prerevolucionaria en Colombia. La existencia de la guerrilla, aunque hay gente que está armada, no plantea una situación revolucionaria. Porque si no, tendríamos que decir que en Tucumán hay situación revolucionaria. Uno va a la Villa 9 de Julio, está todo el mundo armado. No es un problema de la cantidad de armas que se tenga, sino de la actitud que tengan las masas con respecto al poder. Entonces, el problema de una huelga de masas que plantea el fuera Duque y que plantea que van a continuar, que van a hacer esto y lo otro, integra a Colombia al cuadro de la etapa, de la fase revolucionaria en que entró nuestro continente como resultado de la crisis capitalista. Entonces, este es un tema. El otro tema es Venezuela. En Venezuela, ¿por qué lo metimos? Porque, de hecho, si nos retrotraemos un poquito para atrás, Venezuela se transformó en una suerte de emblema para un supuesto resurgir del nacionalismo latinoamericano, que fue el chavismo, ¿cierto? Y que tuvo su momento de esplendor en la época de Chávez, en donde exacerbó la demagogia hasta el punto de hacer siempre la mezcolanza, que no es original en Chávez. Todos los nacionalistas que más o menos asumieron una posición radicalizada llegaron a plantear de palabra cuestiones socializantes, y Chávez llegó a plantear casi cuestiones trotskizantes, porque reivindicaba a Mao, reivindicaba a Trotsky, llegó a plantear que había que formar la quinta internacional. El trotskismo plantea reconstruir la cuarta. Ya Chávez planteaba hacer la quinta. Y planteó, bueno, traer a la realidad y plasmarlo en la realidad las ideas bolivarianas de la unidad latinoamericana, etc. Lo peculiar
del chavismo fue, a diferencia, por ejemplo, de Lula en Brasil, de que Chávez es el emergente de una revuelta social que se produce y que, frente a la deserción de la izquierda, él como representante, él era militar, él aparece con un grupo de oficiales que deciden plegarse apoyando la revuelta que estaba produciendo el pueblo. Entonces se produce en el año 1989 lo que se conoce como el Caracazo, una primera revuelta, que es una suerte de Cordobazo. Si ustedes van a un documental y ven lo que es Caracas, es tipo La Paz. La Paz es una especie de hoyo donde viven todos los oligarcas, los ricachones ahí abajo, y a medida que se va rodeando, y allá después está el alto, este y lo otro, va estando la clase media, este y lo otro, y en el alto todos los pobres, habido y por haber. Bueno, en Caracas es como en Río de Janeiro. En Río de Janeiro vos tenés en la costa de Ipanema, esto ahí viven edificios de todos los colores, de toda la forma, y vos te vas ahí a Los Morros, este y lo otro, y tenés toda la zona favelada, donde vive toda la gente trabajadora, la gente pobre, mezclado con gente que puede delinquir o estilo, pero es la zona pobre que labura, ¿cierto? Bueno, en Venezuela es exactamente lo mismo, Caracas. Y el Caracazo fue la incorporación, el vuelco a una acción de lucha de parte de esa gente que estaba favelada alrededor del centro de la ciudad. Bueno, el Caracazo terminó con una revuelta, con choques, con esto, con lo otro, que patatín, que patata. Y este sector de la Fuerza Armada lo apoyó. Y luego se colocó a la cabeza para organizar ellos mismos una revuelta. La diferencia con Lula, le decía, es que mientras que este es un ala nacionalista que se le pone a la cabeza de un movimiento de masas, Lula llega a la presidencia de Brasil a caballo de un partido que se llama el Partido de los Trabajadores, pero no como resultado de una revuelta, sino como resultado de un pacto que firma con el Fondo Monetario Internacional, donde asegura que no va a haber ninguna revuelta. Entonces Chávez viene y se coloca a la cabeza de una revuelta. Los dos son Lula, y estos son dos expresiones del nacionalismo. Pero la importancia que tiene de que alguien sube a caballo de una revuelta, orientándola, dirigiéndola, es descomunal con respecto... ¿Te voy a echar? Ojalá. Tiene una importancia porque las ilusiones de las masas con respecto a aquel que se ha colocado del lado tuyo, te ha organizado, te ha dirigido y te ha orientado y se ha sacado de encima a los gobiernos conservadores, oligarcas que te venían hambreando, a los Macri de ese momento, bueno, tiene una importancia descomunal. Y Chávez abrió un proceso de ilusiones, no solamente en Venezuela, sino a escala continental, y hasta trascendió el continente nuestro. Había chavistas en Turquía, movimientos chavistas en Medio Oriente. Bueno, y Chávez se transformó en un personaje. Intentaron derrocarlo, él sube en la década del 90, ¿cierto? Intentaron derrocarlo en el año 2002, con toda una política de sabotaje de la empresa petrolera, que era lo más importante, y lo meten preso, ¿cierto? Lo llevan a una isla y se desata una huelga y una irrupción nuevamente del pueblo favelado, y directamente ocupa los cuarteles, se arma milicia, esto y lo otro, lo liberan y lo vuelven a restablecer en el gobierno.
Entonces, fíjense un poco, hay toda una historia, media combativa, media heroica, esto, lo otro, y Chávez empieza a inaugurar, más allá del discurso, una política que él decía que iba a conducir a la verdadera unidad latinoamericana. Entonces, bueno, propone crear un banco latinoamericano, que nunca se creó. Propuso, debido a que es un país altamente productor de petróleo y de gas, crear un gasoducto latinoamericano y un oleoducto latinoamericano para que toda Latinoamérica se independizara energéticamente. Nunca se logró hacer, no se colocó ni un tubo. Dijo que los medios de comunicación se tenían que independizar, entonces creó Telesur, que existe. Pone el canal 722 y ahí está Telesur, ¿cierto? Propuso crear el UNASUR, que era una suerte de unidad de los ministerios de defensa de cada uno de los gobiernos latinoamericanos, para fijar una política que enfrentara a la política de la OEA, que está fijada en lo que se llama el TIAR, Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, que lo único que hace es que cuando los Estados Unidos se la ven mal, invocan al TIAR para que salgan en ayuda, en auxilio de Estados Unidos. Cuando Argentina estuvo en la guerra de Malvinas, el TIAR no actuó y dejó que la flota inglesa hiciera pelota al ejército, a los soldados argentinos, etc. ¿Cierto? O sea, entonces Chávez agradecía, bueno, tenemos que tener el UNASUR, y propuso el problema del ALBA, que era un acuerdo de tipo comercial, de alcance comercial, etcétera, pero no adoptó. Bueno, desde ya todo esto es un barniz. Desde el punto de vista real, ninguno de los países, ni menos el continente como totalidad, se logró emancipar de la tutela colonial que le impone Estados Unidos al continente latinoamericano. Pero lo peor de todo es que en Venezuela Chávez no operó ninguna transformación radical de las condiciones que hacen que los ricos sean ricos y que los pobres sean pobres. Él lo que hizo fue aprovechar, en el periodo que estuvo, así como Kirchner aprovechó el precio de la soja, que estaba en $600 la tonelada, ahora está en 300, de que el petróleo en aquel momento estaba en $100 el barril. Ahora está en 50, 60. Entonces Chávez es un país exportador, el que más le compra a Venezuela el petróleo que produce, ¿quién es? Estados Unidos. O sea, en los discursos uno lo escuchaba a Chávez y puteaba contra Estados Unidos, lo provocaba, esto y lo otro, pero lo abastecía de petróleo. ¿Cierto? Pero si eso ya mostraba el entrelazamiento de intereses, si nosotros tomáramos el poder y tenemos la posibilidad de comerciar, bueno, vamos a comerciar con lo que podemos comerciar, porque vos necesitas la divisa para comprar lo que no tenés. Pero el gran problema es para qué usó las divisas que obtenía del superávit de la exportación petrolera. Lo usó como hizo Kirchner, para crear un sistema de ayuda social. No se animó a hacer una reforma agraria integral. Venezuela es un país no es tan grande como Argentina, pero es un país que tiene importante extensión de campo. O sea, no hubo una transformación agraria. Tampoco industrializó al país. Habilitó que se pudiera privatizar lo que se llama la cuenca del Orinoco, que es la zona petrolera de las más ricas de la existente en el mundo, en Arabia Saudita, en Irán, hay en Venezuela la cuenca del Orinoco, son de las
de la reserva petrolera y gasífera más importante existente en el mundo. ¿Cierto? Y habilitó que el capital extranjero, en este caso el de Rusia, metiera la mano ahí y otras empresas se metieran ahí. Bueno, y los trabajadores, como había petróleo, había una cierta reactivación de tipo comercial, esto y lo otro, había un poco más de trabajo y había ayuda social para los más pobres, esto y lo otro. Cuando cayó el precio del petróleo, coincide que se caga muriendo Chávez, sube Maduro, y Maduro se tiene que hacer cargo de la continuidad del chavismo con petróleo bajo, de precio bajo. Y entonces se empieza a fracturar el régimen y se empiezan a animar, digamos, los burgueses que habían perdido el control directo del régimen político, del gobierno, a agitar esto y lo otro, abriéndole la puerta. El chavismo, por ejemplo, siempre despreció dar una batalla política por conquistar al estudiantado. En ningún momento se preocupó por crear una corriente estudiantil chavista o algo por el estilo. Se la regaló a la oposición. Y bueno, apoyado en las universidades, esto y lo otro, se creó un movimiento de característica podrido, derechista, etcétera, con una base social. Pequeña burguesa, pero muy explosiva, porque el movimiento estudiantil, que no es proletario, pequeño burgués, cuando actúa le da un colchón de masas a distintas expresiones. Y entonces, bueno, la derecha, con la cuestión del totalitarismo chavista, con esto, con lo otro, que Cuba estaba metido, que esto, que lo otro, que patatán, armaron un movimiento y la impaz económica lo fue degradando. El intento más osado ha sido esta autoproclamación de Guaidó como presidente de Venezuela, que es una acción primeriza a lo que ha hecho Áñez en Bolivia. Áñez en Bolivia se autoproclama presidente, no le elige nadie. A Guaidó no le eligió nadie, se autoproclamó. Y entonces Venezuela formalmente tiene un gobierno en este momento, que es el de Maduro, al que le responden las Fuerzas Armadas, un sector de la población muy inferior a lo que movilizaba y lo respaldaba el pueblo a Chávez, y está este Guaidó, que es una coalición de todas las organizaciones antichavistas, liderada por la derecha, y ahí están metidos de los fachos y la clase media, los partidos centristas, que quieren una reforma democrática, que no haya totalitarismo, que no haya reelección, que haya esto, que haya lo otro, bla, bla, bla. Bueno, lo de Guaidó, ¿en qué se sostiene social y materialmente? En el hecho de que Trump le ha dado reconocimiento. Y a partir que le dio reconocimiento, como presidente de Venezuela, lo habilita para nombrar embajadores. Entonces, por ejemplo, hay países que tienen embajadores de Guaidó y embajadores de Maduro. Después hay situaciones donde, por ejemplo, Evo Morales reconocía a Maduro. Le dieron el golpe, subió Áñez, desconoció a Maduro y reconoció a Guaidó. Entonces obligó, lo echó al embajador de Venezuela y habilitó que viniera el embajador de Guaidó. Acá con Alberto Fernández no se sabe qué es lo que va a hacer. Pues, los colocan entre la espada y la pared. Macri habilitaba y reconocía a Guaidó. Ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer Alberto Fernández. Entonces, ¿cuál es la importancia del balance del chavismo? Que ha recorrido el derrotero de todas las expresiones nacionalistas que ha vivido el continente, no solamente latinoamericano, sino todos los continentes que reúnen países oprimidos
que es el escenario donde emergen los movimientos nacionalistas, de contenido burgués o de contenido pequeño burgués. O sea, la impotencia histórica para poder llevar adelante las tareas que les son propias, ¿no es cierto?, como expresión de la clase capitalista nacional de un país oprimido que tiene que acabar con la opresión del país, independizarlo y llevarlo a una ruta de desarrollo, que es la industrialización del país, acabar con el latifundio, o sea, hacer la reforma agraria y establecer un régimen de democracia política, o sea, terminar con el militarismo. Bueno, todas las expresiones nacionalistas, todas, de todos los continentes, todas han fracasado. Algunas han sido más osadas en la demagogia, digamos, en hacer planteos, digamos, como hacía Perón, de hablar contra la oligarquía, pero nunca le tocó un pelo a la oligarquía. En la época de Perón el latifundio creció, no se achicó. ¿No es? La democracia política no existió nunca. Perón le abrió el paso institucional como nunca, porque le habilitó el control de las escuelas a la iglesia. Con la iglesia no puede haber democracia política, hay oscurantismo. Y bueno, ¿cuál es el motivo de que el nacionalismo burgués no pueda hacer una transformación revolucionaria, democrática, de las naciones donde ellos se instalan y pueden organizar y movilizar en determinado momento a millones de personas? La razón es que ese millones de personas son víctimas de la opresión del país, de la opresión del capital extranjero, de la opresión del imperialismo, pero también sufren de la misma manera la explotación y la opresión del burgués nacional. Cuando en la Argentina hay una huelga, en Chile hay una huelga, o en cualquier país hay una huelga, la gente no dice vamos a hacer huelga a las empresas extranjeras. Acá cuando hay huelga se para en todo lado, a las empresas extranjeras y a las empresas criollas. Entonces la burguesía nacional no se anima a organizar revolucionariamente al pueblo, que significa armarlo, ¿cierto? Porque el temor, ¿cuál es? Que la gente movilizada con las armas empuñadas acabe con el capital extranjero, expulse a los gringos, imponga el desconocimiento de la deuda, la ruptura de los pactos políticos, de los pactos económicos, y luego vaya por la cabeza del opresor interno, del opresor nacional. Entonces los movimientos nacionalistas de un país inexperto, esos movimientos nacionalistas siempre parecieron muy radicalizados. Una vez que recorrieron ya la experiencia nacionalista y su impotencia, las reediciones, la repetición de la experiencia nacionalista apareció cada vez más como caricatura de lo que es un verdadero movimiento nacionalista. Y en muchos casos ya directamente el nacionalismo burgués se retira y solamente le permite darle paso a lo que son las expresiones pequeña burguesa nacionalista, que pueden asumir posiciones seguramente más radicalizadas, hasta con características insurreccionales, pero son incapaces de operar una transformación revolucionaria en la sociedad. Miren, el caso más, ya que estamos, se lo planteo, el caso más fantástico de todo el continente es lo que ocurrió en Nicaragua. En Nicaragua, como resultado que estaba la Primera Guerra Mundial, etc., en toda América Central aparecen movimientos nacionalistas de distinto alcance, ¿cierto? Uno de los movimientos nacionalistas más radicalizados se da en Panamá.
Y en Panamá, una de las expresiones, ¿no es cierto?, es la de Torrijos, que plantea la idea de ocupar militarmente por parte de Panamá de la zona llamada del Canal, que se le había expropiado a Estados Unidos cuando se construyó el Canal de Panamá. Pero en Nicaragua, en Salvador, etcétera, aparecen movimientos nacionalistas, burgueses. Entonces, tipo Irigoyen. En la época de Irigoyen, coincidente. ¿Por qué motivo? Porque el imperialismo estaba preocupado en el conflicto de la Primera Guerra. Y entonces se abre una compuerta, una división de los llamados conservadores y de los llamados liberales. Los liberales dicen, bueno, necesitamos ampliar nuestra radio de acción del comercio y por lo tanto de la producción capitalista. Necesitamos tener una constitución a la altura, necesitamos instituciones que respondan a esa constitución, que mejoren los negocios y entonces, bueno, aparecen gobiernos que construyen ferrocarriles, construyen puertos, hacen ese tipo de cuestiones. ¿Cómo Irigoyen? Ahora, terminó la Primera Guerra, esto y lo otro, vinieron los conservadores, los desplazaron, golpe de Estado, esto y lo otro. A los norteamericanos lo que les importaba no era que esos países avanzaran, sino que esos países se transformaran en países monoproductores, uno que produjera cacao, otro que produjera banano, otro que produjera, no sé, cualquier pelotudez, esto y lo otro, y quedaran balcanizados y tutelados por los Estados Unidos. En Nicaragua, la expresión de esa burguesía, que era el Partido Liberal, que había comenzado con planteos tipo Irigoyen, nacionalista, democrático, se va degenerando y se transforma en un movimiento que pasa a ser liderado por un tipo que se llamó Somoza, que se instala en la década del 30, en 1926, y toda la década del 30, está instalado en el poder hasta el año 75, o sea que están como 30 y pico de años, 40 años. Y era la expresión partidaria de ese movimiento. Entonces en Nicaragua, en la década del 30, aparece un movimiento que se pone a la cabeza de los campesinos. Y aparece actuando revolucionariamente. El líder de ese movimiento se llamaba César Augusto Sandino. Entonces organiza un movimiento. Nicaragua en ese momento estaba ocupada por los Estados Unidos. Estaban las tropas de Estados Unidos coexistiendo, ¿no es cierto?, con el régimen de Somoza. Bueno, Sandino levanta la bandera de independencia política. No plantea el problema de la tierra, porque el problema de la tierra chocaba con el régimen que estaba instalado, y Sandino era un liberal, pero era como los Montoneros, que era peronista, pero era la expresión pequeña burguesa de un movimiento burgués, era el peronismo. Entonces Sandino era la expresión pequeña burguesa del Partido Liberal. Y deciden actuar como hicieron los Montoneros, arman a la gente. Arman a la gente, enfrentan a las tropas de Estados Unidos, las derrotan y los obligan a retirarse de Nicaragua. Es la primera derrota que Estados Unidos sufre en América Central. Ahora, cuando las tropas de Estados Unidos se retiran, pactan con Somoza de que Sandino representaba un peligro y que había que sacárselo de encima. Y entonces fíjense ustedes. ¿De quién es? Fíjense ustedes lo que pasa. Como Sandino era del Partido Liberal, él consideraba que Somoza era la expresión conservadora del Partido Liberal, pero era un liberal, era un demócrata. Y él era una expresión combatiente del Partido Liberal. Cuando lo echan a las tropas de Estados Unidos, Somoza, desde el gobierno, lo convoca a Sandino
le dice: deja tu ejército acantonado en tal lugar, venite vos con tu cuerpo de coronel que vamos a rendirte un homenaje por esto y lo otro. Va a la casa de gobierno, algo por el estilo, lo encierran y lo fusilan ahí a todos. El movimiento sandinista queda sin dirigencia, va el ejército somocista y los hace una masacre. Desde la década del 30, todo eso se produce en el año 32, 33, etc. Desde esa década hasta el año 75, en Nicaragua no se movía una hoja. No se movía una hoja. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el año 75? Para que ustedes vean, ocurre un terremoto. El famoso terremoto que destruye Managua. Entonces destruye Managua y el problema que se plantea a partir de la destrucción de Managua, fue un terremoto terrible, era la reconstrucción de Managua. Entonces, para reconstruir Managua, ¿quién se beneficia? Las constructoras. ¿Y quién está? ¿En manos de quién están las constructoras? De una burguesía que no era somocista. Somoza era el dueño del banco principal de Nicaragua, era dueño de los principales cafetales. Nicaragua era un país productor de café. Esto y lo otro. Y entonces Somoza dice: acá hay un negocio fabuloso. Todo el problema es quitarle el negocio de la construcción a los chamorros. Y entonces los ilegaliza, le quita las empresas y el tipo comienza a la reconstrucción. ¿Y los chamorros qué es lo que hacen? Deciden darle aire a un movimiento que toma las banderas de Sandino, que ya actuaba en la sierra, como en Sierra Maestra en Cuba, que se llamaba el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Yo le digo todo esto porque el que gobierna actualmente Nicaragua, el presidente, fue uno de los líderes de ese Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces, estaban desde la década del 60, 75, el Frente Sandinista pega un viraje en su política y se vuelca a actuar en el marco de las contradicciones que vivían las masas, fundamentalmente la masa campesina de los cafetales, pero también a la luz de todo un reanimamiento de los trabajadores, fundamentalmente de la construcción, que debido a la reactivación de la actividad de la construcción para reconstruir Managua, empezaron a reclamar aumentos salariales, etcétera, etcétera. Bueno, al calor de todo eso, el Frente Sandinista puede orientar y canalizar todo un viraje que se produce en el movimiento popular de Nicaragua. Y desde el año 75 hasta el año 79 va liberando ciudades, hay semi-insurrecciones, todo esto. En el año 79 toman Managua, lo derrotan a Somoza, lo expulsan del país y ahí tenían la oportunidad histórica de tomar el poder. Tenían armado el pueblo, lo dirigían ellos. Se había formado un ejército de masa, era el Ejército Popular Sandinista. Tenían todo, y los tipos deciden que no van a tomar el poder, que van a armar un gobierno de coalición. ¿Con quién? Con los chamorros. Y la ponen a la Violeta Chamorro, que era la hija del empresario de Corso, como presidenta de la República. Y forman un gabinete donde hay algunos cuantos sandinistas, jefes guerrilleros, algunos aliados del Frente Sandinista, como este cura poeta que acaba de morir, Cardenal, ¿cierto? Como aliado lo ponen. ¿Y cuál era el concepto que manejaban? De que Nicaragua no podía ser otra Cuba, que había que permitir de que se desarrollara el capitalismo, para que en una etapa posterior, una vez que se desarrollara el capitalismo, que estuviera la burguesía desarrollada y estuviera la clase obrera desarrollada, se pudiera plantear la lucha por el socialismo. O sea, un argumento
teórico, estúpido, ahistórico, al otro estilo, para justificar una salida contrarrevolucionaria a una revolución realizada por las masas. Fantástico. Para mostrar la cobardía, la incapacidad del nacionalismo, en este caso habiendo organizado y dirigido una insurrección de masas, teniendo el poder en sus manos, no queriéndolo tomar para no asumir la responsabilidad histórica de operar las transformaciones que correspondían a cosas. Ahora, el presidente que está, ¿cómo se llama? El presidente de Nicaragua. ¿Cómo? Ortega. Bueno, Ortega ya ha abandonado toda veleidad de tipo nacionalista, habla de chavismo, algo por el estilo, es un gobierno represor, utiliza la juventud sandinista para formar bandas de tipo parapoliciales contra las masas que están insatisfechas, es un gobierno absolutamente corrupto, está lleno de presos políticos de todo color y todo tipo. Bueno, ha degenerado en lo que inevitablemente degenera el nacionalismo cuando completa la experiencia política y se rinde ante la impotencia para poder operar las transformaciones por las cuales conquistó a las masas. Si vos tomás los montoneros hoy, ¿quiénes son? La cámpora. Es la vergüenza nacional. Cuando uno lo veía a los montoneros en el año 73, era un movimiento de masas. No necesitaban que el Estado le diera bolsones. Convocaban, organizaban, era otro tipo de movimiento con otro espíritu que los animaba, los encuadraba, los organizaba. Bueno, entonces esto fue lo que ocurrió con el chavismo. El gobierno de Maduro persiste, pero es un gobierno absolutamente degradado y persiste simplemente porque no se ha creado una alternativa golpista con suficiente fuerza y la ausencia de independencia política de las masas venezolanas, que no han podido estructurar en este tiempo un partido revolucionario, sabiendo que el nacionalismo a la corta o a la larga termina deviniendo lo que ha devenido en Venezuela o en Nicaragua o en cualquiera de los países donde el nacionalismo se instaló. Bueno, tocamos Nicaragua, Venezuela y Colombia. Bueno, abramos las preguntas,